Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a Ecuaciones de Valor Absoluto. Los objetivos de este video son resolver ecuaciones de valor absoluto algebraicamente y resolverlos gráficamente. Comencemos revisando la definición del valor absoluto. El valor absoluto de un número es su distancia a cero en la línea de números y como sabemos, una distancia siempre va a ser positiva. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de más 3 es igual a 3. Desde este número está a 3 unidades de cero. Bien, el valor absoluto de menos 3 también es igual a 3 porque menos 3 también es a 3 unidades de cero. Entonces, cuando hacemos la transición a una ecuación de valor absoluto, podemos pensar en qué números tienen un valor absoluto que sea igual a más 2, o qué números en la línea de números son 2 unidades desde cero. Y debemos poder notificar ahora que habrá dos soluciones para esta ecuación porque más 2 exacsiemens 2 unidades desde cero y también es menos 2. Así que la solución a esta ecuación sería x igual más 2 y x igual menos 2. Hablemos del principio de valor absoluto para las ecuaciones. Para cualquier número positivo c y cualquier expresión algebraica x, las soluciones del valor absoluto de x es igual a la c, un valor positivo, son los números que satisfacen la ecuación x igual c o x igual más c. Ahora recuerda que estamos utilizando x aquí, pero esto podría ser cualquier expresión que implica x. Hay dos otros casos. Si tenemos el valor absoluto de x igual 0. Esto es equivalente a la ecuación x igual 0 porque sabe más 0 y menos 0 resultados en 0. Y el último caso es cuando agregamos el valor absoluto de x igual c, y esto no tiene solución porque debemos saber ahora que el valor absoluto significa una distancia, y la distancia nunca puede ser 0. Entonces, aquí están los pasos que vamos a tomar para resolver el valor absoluto de las ecuaciones. Paso 1. Debemos aislar el valor absoluto. Paso 2. Estableceremos y solucionaremos dos ecuaciones basadas en el principio de valor absoluto, donde tenemos el valor absoluto de x igual más c, así que tomaremos la expresión dentro del símbolo de valor absoluto. Póngalo igual a c y más c y resuelve. Y, luego, verificaremos nuestras respuestas. Vamos adelante y pruébalo. El valor absoluto de x es igual a 6. Nuestro valor absoluto ya está aislado. Así que nuestras dos ecuaciones serán x es igual a más 6 y x es igual a menos 6. Y solo para ver esto, el valor absoluto de 6 exacsiemens más 6, y el valor absoluto de menos 6 exacsiemens igual a más 6, que verifica. Muy bien, en el número 2 nos están probando. Agregamos el valor absoluto de x más 1 igual menos 2. Bueno. Sabemos que un valor absoluto nunca puede ser igual a un número negativo, por lo tanto, esta ecuación no tendrá solución. Sin embargo, si no reconoces ese inmediato y usted intenta configurar sus dos ecuaciones, como x más 1 igual menos 2 y x más 1 igual más 2, todavía podemos resolver estos, restar 1 en ambos lados. De nuevo sustrato 1. Ahora podemos pensar que estas serán soluciones, pero si realmente regresamos y verificamos ellos usando x igual menos 3, tenemos el valor absoluto de menos 2 igual menos 2 que es falso. Y entonces cuando x igual 1, otra vez es falso porque sabemos que nunca puede ser negativo. Entonces, si reconocemos esto desde el principio que no tendremos solución, podemos parar y pasar al próximo problema. Si no reconoce eso y soluciona, solamente estamos ilustrando por qué es importante que tenga que verificar su trabajo. Miremos a una pareja más y luego vamos a echar un vistazo a cómo podemos resolver estos gráficos gráficamente. Así que es importante que aislemos el valor absoluto primero. Así que en este problema agregaremos 3 a ambos lados, que resultarían en el valor absoluto de 2x más 3 igual 9. Esta es la forma de la ecuación que utilizamos para configurar y resolver nuestras dos ecuaciones. Si intentamos usarlo en este formulario, y utilizamos un más 6 o menos 6, no recibiremos las respuestas correctas. Y eso es un error muy común que veo. Así que nuestra primera ecuación sería 2x más 3 puede igualar 9, y 2x más 3 también puede igualar menos 9. Y hopefully esto tiene sentido de por qué establecemos estas dos ecuaciones. Viene del hecho de que el valor absoluto de 9 igual 9. Y así es el valor absoluto de menos 9. Así que este 9 exacsiemens realmente este 9 aquí, y este menos 9 exacsiemens realmente este menos 9 aquí. Vamos adelante y resuelve esto. Resumen 3 hexanewtones ambos lados, dividir por 2,
Mismos procedimientos aquí, pero ahora cuando restituimos 3 en ambos lados tendremos menos 12 a la derecha, divide por 2, x igual menos 6. Así que nuestras soluciones son x igual 3 y x igual menos 6. Puedes ver tan pronto como configuras tus dos ecuaciones, es bonito hacia adelante. Es solo asegurarse de seguir las técnicas correctas para configurar estas dos ecuaciones lineales. Número 4, aquí está la pieza de valor absoluto que debemos aislar. Así que primero restaremos 4 en ambos lados. 12, 4 nos daría 8. Esto está conectado por multiplicación, así que dividiremos ambos lados por más 2. Tenemos el valor absoluto de 4x, 2 igual más 4. Tendrás dos ecuaciones lineales para resolver. El primero será 4x menos 2 igual más 4 o 4x, 2 podría igualar menos 4. Así que agregaremos 2 a ambos lados. 4x igual 6 dividido por 4, x igual 3 2. Mismos pasos, agregue 2 a ambos lados menos 4 más 2 sería menos 2. De nuevo dividir por más 4, tenemos x igual menos 1 2. Como esperado, tenemos dos soluciones. Para ver el patrón aquí, podemos esperar dos soluciones para la mayor ecuación de valor absoluto a menos que el valor absoluto es igual a un número negativo donde no tenemos soluciones o donde es igual a 0 y tendríamos una solución. Vamos a ver cómo podemos resolver gráficamente las ecuaciones de valor absoluto. Paso 1, gráfico el lado izquierdo de la ecuación, en I1. Gráfico al lado derecho de la ecuación en I2. Determinar los puntos de intersección y las coordenadas x de los puntos de intersección son las soluciones. Vamos adelante y pruébalo. Entonces vamos a graficar el valor absoluto de 2x más 1 en I1. Y gráfico 5 exaneutones I2. Presione igual. Si tienes alguna ecuación antigua aquí, bórralos. Para acceder al valor absoluto, presione matemáticas, flecha derecha una vez, ABS soporte de valor absoluto, presione Enter. Tipo en x más 2. Tipo en x más 2 cierre a los padres. Hay 1, y 2 igual 5. Para asegurarse de que tenemos la ventana estándar, vamos a SOM 6. Veremos dos puntos de intersección. Estas x coordenadas de estos puntos representan las soluciones. Si pulsamos el segundo rastreo, opción 5, la calculadora solo puede encontrar un punto de intersección a la vez. Queremos mover el cursor cerca del punto de intersección. Queremos encontrar primero. Encontremos el de la derecha primero. Presione entrar 3 veces, luego podemos ver una solución es x igual 3. Grabemos esto. Ahora volveremos y encontrar la segunda solución, presione la segunda opción de rastreo 5, ahora mueva el cursor cerca del punto de intersección izquierdo. Presione entrar 3 veces, y tenemos x igual menos 7. Eso fue rápido y dolorable pero vamos adelante y compruebe nuestro trabajo. Primera x igual 3 que satisface la ecuación. Siguiente x igual menos 7 y el valor absoluto de menos 5 igual 5 tanto ambas verificación de soluciones. Intentemos uno más. Ahora en este otra vez no tenemos que aislar el valor absoluto para solucionar gráficamente. Esto será y1 y esto será y2. Recuerda acceder al valor absoluto que hicimos matemáticas, flecha derecha una vez y luego entrar, cerrar el conjunto de padres. Hay 1, y 2 será 11 ahora. Este será un problema porque recuerda que la ventana estándar solo va hasta 10, así que tenemos que cambiar nuestro máximo. Aviso si pulsamos gráfico, no vemos la línea horizontal. Así que presionamos la ventana y cambiamos nuestro máximo para que incluya 11. Lo cambiaré a 15 y ahora presione Graph. Ahora podemos ver los puntos de intersección, así que de nuevo presione segundo rastreo. Opción 5. Encontraré la solución negativa primero, ingrese 3 veces, x igual menos 2 y la segunda solución x igual 3. Espero que encontreste este video útil.